maníacos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal como cada miércoles. El día de hoy les voy a platicar sobre doramas para adultos. Y por el nombre del video no vayan a creer que voy a hablar de doramas muy explícitos con escenas triple X ni nada por el estilo. Así que si le diste clic a este video pensando en que ibas a encontrarte con dramas de ese tipo, lo siento mucho, pero eso no va a pasar. Porque ese tipo de dramas coreanos ni siquiera existen. Los dramas de los que te voy a platicar a continuación siguen siendo historias igual de tiernas e inocentes como cualquier otro drama coreano, pero cuyos protagonistas ya son todos unos adultos de 30 años para arriba. Este tipo de historias van dedicadas a un público más maduro que juvenil y por eso decidí nombrar así el video. Y también como yo ya estoy más cerca de los 30 que de los 20, aunque me vea chica, créanme, tengo 28 años, pues obviamente este tipo de historias ya comienzan a interesarme mucho y últimamente he comenzado a verlas. Así que le quise dedicar un video a este tipo de dramas que actualmente estoy disfrutando muchísimo ver. Y nota, ya saben que si les interesa ver alguno de los dramas que voy a mencionar a continuación, aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan a verlos. Comienzo con One More Happy Ending. Este drama nos cuenta la historia de una mujer divorciada que es ex miembro de una banda llamada Angels y que ahora es una exitosa casamentera que se especializa en unir parejas divorciadas, pero la cual casualmente en su vida amorosa es todo un fracaso. Sus amigas, ex miembros de esta misma banda, tienen igual todas diferentes problemas en el amor. Una es una maestra solterona y amargada por lo mismo. La otra es una mujer casada con un hijo y a punto del divorcio. Y la última es una mujer muy inmadura que tiene mucho miedo al compromiso. El drama nos cuenta cómo cada una de ellas va resolviendo sus diferentes situaciones y problemas en el amor. Y también cómo es que una de ellas resuelve un problema en el que en una borrachera se casa con su vecino. Es un drama muy divertido con protagonistas bastante fuertes, maduras e independientes. Tiene muchos personajes bastante divertidos y una historia que de verdad vas a disfrutar muchísimo ver. Un drama que también va perfecto con este tema es It's Okay That's Love. Este, como muchos de ustedes sabrán si ya han visto varios de mis videos, pues es uno de mis dramas favoritos. Me parece una historia bastante inteligente y bastante madura. Trata sobre una doctora con especialidad en psiquiatría, la cual tiene fobia al sexo, y un escritor muy coqueto que es todo lo contrario a ella. Ambos se conocen en un programa de televisión y desde ese momento él queda flechado por ella, así que hace todo lo posible por intentar conquistarla. Pero obviamente ella por su fobia no puede corresponderle. Conforme la historia va avanzando y vas conociendo mejor a cada uno de los personajes, te das cuenta de que todos son personas que tienen algún problema o fobia que hace que no puedan vivir una vida 100% normal. ¿Logrará cada uno de ellos superar sus respectivas fobias? Es de verdad una excelente historia que nos recuerda que todos en este mundo somos personas que tenemos problemas y fobias diferentes que nos hacen un ser humano. Si no lo has visto, de verdad que te recomiendo que lo hagas porque es uno de los mejores dramas coreanos que yo he visto. Otro drama igual de este tema que a mí me encantó, que recién acabo de terminar de ver y que de hecho es el drama que me inspiró a hacer este video, es Another Ohayon. Este drama de verdad me tiene encantada y a pesar de que los primeros 4 episodios no me atraparon, en el quinto ya estaba perdidamente enamorada de la historia y de cada uno de los personajes. Trata sobre una mujer llamada Oh Hae-young y la cual toda su vida se ha comparado con otra chica que tiene el mismo nombre que ella. Ante sus ojos esta joven tiene la vida perfecta y por más que intente jamás va a lograr ser tan buena como ella. Después de muchos años sin saber de la otra Hae-young y tras ser botada por su prometido un día antes de su boda, esta mujer conoce a un hombre guapísimo y cuyo corazón está igual de lastimado que el de ella, ya que él fue botado también por su prometida exactamente el día de su boda. Ambos comienzan a convivir mucho juntos y obviamente van sanando cada uno poco a poco sus respectivas heridas en el corazón. Pero de alguna extraña manera él comienza a tener visiones sobre ella y decide alejarse. Sin embargo, su amor y sus deseos de estar con ella son cada vez más y más intensos. Lograrán al final ambos estar juntos y ella logrará además dejar de compararse con la otra Hae-young. Es un drama muy original con personajes bastante maduros y muy apasionados. Creo que es uno de los mejores dramas en lo que va de este año, así que no te lo puedes perder. Y para finalizar con uno de comedia que igual está perfecto en este tema es Oh My Venus. Este drama ya lo he mencionado antes en algunos videos, pero la verdad es tan gracioso que no podía dejar de ponerlo. Cuenta la historia de una mujer abogada con
sobrepeso que después de ser botada por su novio hace todo lo que puede por recuperar la sexy figura que solía tener cuando era más joven. Pero después de dietas, ejercicios e inclusive uno que otro método milagroso para poder bajar de peso, no lo consigue. Hasta que un día se topa por accidente con un entrenador profesional llamado John Kim, el cual se especializa en transformar chicas con el cuerpo de ella en mujeres atléticas y muy delgadas. Así que juntos comenzarán a trabajar para que ella recupere su antigua figura y vuelva a ser tan hermosa y delgada como antes. Pero obviamente tanto trabajar juntos hará que ambos comiencen a tener sentimientos el uno por el otro. Es un drama bastante divertido y lleno de momentos sexys con los protagonistas, así que es otro de los que te recomiendo ampliamente. Y esos son algunos de los dramas que hace poco vi y que creo que van perfectos para un público más adulto en lugar de un público juvenil, aunque obviamente uno que otro joven seguramente podrá disfrutar bastante bien de estas historias. Cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál es tu drama favorito de este tema de doramas para adultos y cuál agregarías a la lista. Y también vota aquí en la esquinita sobre cuál de los que acabo de hablar es tu favorito. Si te gustó el video, por favor no olvides regalarme un like y compartirlo. Y si no estás suscrito a mi canal de YouTube, te recomiendo hacerlo aquí abajito en el botoncito para que no te pierdas ningún otro nuevo video. Mi nombre es Tania y te voy a dejar el link a todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción. Y te recuerdo que si quieres ver algunos de los dramas que acabo de mencionar, aquí abajo en la cajita de descripción va a estar el link a una página segura como Drama Fever para que vayas a verlos. Te recuerdo también visitar el hermosísimo sitio web de hablemosdedoramas.com, donde cada semana escribimos nuevos y divertidos artículos de doramas Corea y K-pop. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!